Bueno, gracias por seguir en sintonía con Matinal. Tenemos nuestro plato fuerte. Hoy nos acompaña José Miguel Soto Jiménez, presidente del Partido Quinta República y miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero expresar la complacencia de encontrarme aquí con ustedes y sobre todo, no es la primera vez. No soy un habitué, pero he venido varias veces. Y decirles entonces, aprovechar la cortesía de la deferencia de la invitación para entonces mandarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia, a la gran audiencia de este programa, un saludo muy pueblista y un saludo también muy leonelista a toda la audiencia. Bueno, y aunque viene en calidad de miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, también hay que decir que es un prolífero escritor. Y agradecer de entrada el libro Machete Carajo, todo sobre Santana, que nos acaba de traer, así que muchísimas gracias, general. Uno de los tantos libros que ya conforman ese quehacer como escritor y como historiador. Sí. Pero otro de sus experticios es el tema haitiano, y a propósito tenemos que aprovecharle de entrada con la situación que se está produciendo con el tema del río Masacre y el cierre de la frontera que dispuso el gobierno dominicano por esta iniciativa supuestamente privada que procura desviar una parte importante del cauce del río Masacre. ¿Cómo usted interpreta esta situación, este aparente desinterés del primer ministro de Haití en buscar una solución en un tema que tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con la división fronteriza entre República Dominicana y Haití? Bueno, yo diría ya que es un dogma, aquello de que es lo que anima a los investigadores y a los analistas y a los comunicadores, o lo que debe animar, y es que nada ocurre sin razón suficiente. Entonces ustedes, los comunicadores, viven, y en especial ustedes, viven desglosando la actualidad en el día a día. Yo digo que ustedes se parecen mucho a los militares en cuanto a muchas otras cosas. Yo creo que ustedes operan bajo la lógica de una larga milicia, no solamente porque se levantan temprano, sino porque tienen que desglosar la actualidad. Sin embargo, por hábito, yo diría, y hábito profesional, ¿por qué no decirlo? Yo me gusta ver las cosas en sentido general, sin desechar la importancia de la actualidad. Sentido macro. Sí, macro, por no decir sentido estratégico. Entonces yo creo que la actual situación de la frontera haitiana, dominico-haitiana y la situación haitiana, hay que verla necesariamente en dos vertientes fundamentales. Y vuelvo a acudir a aquello de que nada ocurre sin razón suficiente. Y fíjate, no solamente por la noticia del día a día, sino sobre ella misma, porque te diré que hay que tomar muy en cuenta no solamente los acontecimientos, sino lo que precede los acontecimientos. Y en este caso, noticias, vuelvo y repito, yo no tengo inteligencia privilegiada. Yo lo que hago es lo de ustedes y lo meto en mi método, en el método que yo aprendí toda la vida de apreciación de la situación, que es un proceso cotidiano, es un proceso continuo. Y entonces hay esas dos cosas que yo te digo que hay que marcarlas. Y sobre todo, en lo general, yo creo que la situación dominico-haitiana fronteriza es más grave que nunca. Es más grave que nunca. Y nos estamos enfocando en la frontera, no nos estamos enfocando simplemente en el gravísimo problema de la migración ilegal, que están ligadas también. Pero esas dos cosas a las que yo me refiero, que hay que tomar muy en cuenta. Y los voceros y el vocero es tomándole la palabra al propio gobierno del presidente don Luis Abinader. Entonces tú te vas a dar cuenta de que la primera circunstancia hay que verla dentro de las expectativas de la anunciada ocupación haitiana. Digo, de la intervención en Haití. Anunciada lo digo porque se ha anunciado oficialmente, inclusive se sabe el componente que va a ir, ¿verdad? Que va a intervenir, pero además
es una intervención que, tomando la palabra al presidente de la República, él mismo la ha acogido y en algunos casos se puede deducir como un logro por lo que ha sido su discurso en los organismos internacionales. Entonces, primero hay que marcar la situación, incluyendo la del canal, en esa circunstancia. En esa circunstancia. ¿Por qué me refiero? ¿Tú ibas a decir algo? No, continúe. Sí. ¿Por qué me refiero a ello? Siguiendo la secuencia de los eventos. Entonces ahí entramos en lo militar. Por doctrina, cuando eso va a pasar, y como ha pasado en otras ocasiones con respecto a Haití, que ha sido intervenido en varias ocasiones en la historia contemporánea, lo primero es que se hace en el proemio de una intervención. Lo primero que se hace es tratar de hacer lo que se ha anunciado y el presidente ha dicho, que es cerrar la frontera. También lo dijo el canciller. Y ustedes me dicen, ¿para qué hay que cerrar la frontera? Ese es el primer marco que hay que ver de todo lo que está pasando. Hay que cerrarla porque se supone, como ha pasado a través de la historia, que las bandas, cuando sean enfrentadas y Haití se ha intervenido, entonces van a tratar de hacer lo que siempre han hecho y están haciendo, que es tomar el territorio nacional, que para mí es la territorialidad, es una parte esencial de la soberanía, entonces tomarla como santuario. Y no simplemente como santuario para quedarse aquí. Lo que pasa es que vienen aquí al territorio bajo la presión de las fuerzas que lo enfrentan, en este caso extranjeras, se meten aquí como santuario, pero para operar allá, para entrar y operar allá, naturalmente. Pero el gobierno ha negado que haya presencia de bandas criminales en territorio dominicano. Bueno, tú ves los reflejos y los indicios, porque tú no puedes separar, aunque se le ha tratado de quitar importancia, que las cosas que están pasando en la frontera tienen que ser necesariamente fruto de las bandas. Tienen que ser necesariamente o de los integrantes de las bandas, para no darle institucionalidad a las bandas. ¿Por qué te lo digo? Porque solamente hay que ver el recuento estadístico de los hechos de sangre que están pasando en la frontera, no solamente con civiles, como es el caso horroroso de la matanza de Dajabón, sino también militares. General. ¿Cuántos militares en los últimos 6 meses han sido agredidos y heridos o dados de baja por esos haitianos? Ese es un factor importante, porque cuando yo te digo de hacer tomar el territorio como santuario, ¿verdad? Hay que posesionarse, ubicarse para esos fines, no simplemente cruzar la frontera y volver a cruzar, no, tienen que tener cierto aposentamiento. Entonces yo te digo que todo hay que marcarlo ahí, y tú puedes ver en la prensa nacional, no inteligencia, las manifestaciones del gobierno. Por ejemplo, una cosa obvia, que es la primera circunstancia, es que parece ser, aunque hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, que hay una postura de 360 grados en la política fronteriza, y en el tema haitiano, parece ser, porque se ha anunciado con una serie de medidas. Entonces, dentro de eso... Incluyendo la sustitución del director del CESPRON. Bueno, precisamente, si tú tomas esa circunstancia, vas a ver que todo lo que se ha dicho en los últimos 15 días, yo creo que la previsión es anterior, porque déjame decirte, eso se hace en concordancia, y eso es pura doctrina militar, en concordancia con los organismos internacionales, no con los organismos, sino con los Estados Unidos, y entonces eso te explica la presencia que ustedes han señalado y que yo he visto en la prensa permanentemente de esos observadores que vienen, militares y civiles, fundamentalmente norteamericanos. General. Sí, entre ellos hasta las más altas autoridades de la embajada, pero militares también, haciendo un reconocimiento. Y yo te pregunto a ti, ¿un reconocimiento para qué? Para lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle interesante, que es el tema
que no quiero dejarlo. Continúe. Hay que señalarlo. El tema que tú hablas del canal. Yo sé que ustedes han hurgado. Bueno, yo creo que en una de las primeras ocasiones que yo vine aquí hablamos del canal, que estaba de boga, estaba en boga el tema. ¿Por qué? Porque había otro esfuerzo anterior. No, yo creo que ese fue el primer gran obstáculo. Obstáculo no, acontecimiento que normó la funcionalidad del gobierno actual. Y me parece ser, sin el parece, que en los primeros 6 meses del gobierno del presidente Abinader, ese fue el problema, muy debatido ahora. Hay que conocer las razones de las cosas, las razones de ese acontecimiento del canal, que por tendencia uno suele olvidar, el ciudadano corriente suele olvidar, y hasta los políticos suelen olvidar. Eso ocurrió en la luna de miel del finado presidente Moisés con el presidente Abinader. Ahora, trascendió, y es bueno señalar eso, que el canal no se paró por los esfuerzos de la Cancillería Dominicana, que si no me equivoco, ni siquiera una nota de protesta hubo con eso, ¿verdad? Hubo cierta, vamos a llamarle, tolerancia en esa luna de miel. Pero ¿qué fue lo que trascendió? Que ese canal era una obra de golosina política de la señora, hoy viuda, de la esposa del presidente, que tenía aspiraciones senatoriales en esa región. Y esa era la golosina política que estaba. Ahora, yo lo que quiero decir, que eso no se paró, el canal no se paró por los esfuerzos, el canal se paró por la muerte, por el asesinato del presidente. Jovenel Moïse. Claro. Mire, general, hoy el periódico The New York Times reseña un artículo con relación a la intervención, a una posible intervención de Kenia en Haití. Sí. Y señala que esta no va a ser exitosa por la cantidad de agentes policiales que ellos dicen que irían a desplegar en ese país. Usted tiene experiencia en asuntos militares y todo eso. ¿Usted cree que esto, por la cantidad de agentes policiales que ellos señalan que podrían estar asistiendo en Haití? Y también le quiero preguntar si usted está de acuerdo con una intervención en Haití y si usted cree que esto podría ser la solución a ese problema. Mira, lo primero que debo decirte es que yo he dicho en otras ocasiones con respecto a ese mismo tema de Kenia, que por fin se logró la anunciada intervención en un contexto geopolítico que no es de mi agrado, porque se sigue usando Haití con la estrategia de la lástima como un intercambio geoestratégico de las potencias. ¿Me explico? Pero hay un detalle interesante sobre eso, para no digregarnos. Mira, en este caso yo creo, y ojalá no sea así, que la medicina puede ser peor que la enfermedad. Pero ¿dónde se encuentra el juego? En lo que tú has insinuado. Es en la calidad, en las calidades. Yo me pregunto, ¿tiene calidad ese cuerpo policial o militar de Kenia, que tiene gravísimo problema en ese sentido, para poder enfrentar? Bueno, últimamente yo he dicho, y me he quedado con la boca abierta, de que el marco de la intervención de ellos, estoy hablando de noticias internacionales, es el viejo argumento que se usó una vez contra nosotros y quizá usado en otros muchos países, de garantizar las propiedades, el derecho de propiedad, etcétera. O sea, que ellos van a cuidar instalaciones, bueno, pero esa es una vieja fórmula que se dice argumental. Yo espero que ya eso es un hecho. Y la otra pregunta sobra, porque tú me dices si yo estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la intervención, no de Haití, no. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención, porque nosotros hemos sido intervenidos, no solamente 2 veces, hemos sido intervenidos más de 2 veces, ¿me entiendes? Y por los Estados Unidos. Pero nunca en una situación de tal ingobernabilidad como la que tiene Haití en este momento. Ese es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta.
Es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. En el caso de Haití, anteriormente, era un Estado fallido. Yo decía en esa época que era un Estado fuñido. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora no hay Estado. Estamos asistiendo a un acontecimiento, a un fenómeno. No es nuevo, no es nuevo, porque tenemos a Somalia ahí. En el caso precisamente Somalia. Y Somalia tiene, creo, si no me equivoco, puedo fallar en los números, producto de la memoria y de mi edad. Resulta que Somalia tiene 23 años en ese estado de ingobernabilidad. Óigame, no es promisorio. Digo que es el ejemplo que hay que tomar, porque en Somalia no hay Estado. Y fíjate una cosa, ¿quiénes gobiernan a Somalia? Fíjate qué semejanza. Lo gobiernan las bandas. ¿Y cómo se nutren las bandas? Fíjense, de secuestro, de la piratería, inclusive de la piratería naval, precisamente de la situación zona tan estratégica. Claro, que está pasando con Haití. Entonces, no es muy ilusorio. Ya vi que hace un tiempo se llamó elecciones, hay un ensayo de gobierno, pero han pasado 23 años de desgracia para ese pueblo. Ojalá que ese no sea el caso símil de Haití. General. Pero te quiero completar diciéndote que todo parece indicar, hay mucha gente que vaticina, lo que se va a producir en Haití es una guerra civil, pero que en Haití está pasando una guerra civil, y una guerra civil de la peor calaña, y la que la está sufriendo básicamente es el pueblo haitiano. El pueblo haitiano, la gente que está sufriendo, porque ¿cuáles son las víctimas, señores? ¿Cuáles son las víctimas de las bandas? Bandas que mantienen económicamente la clase poderosa en Haití. Eso le va a decir a usted, le voy a preguntar que si hay sectores que están beneficiando de esta inestabilidad de Haití. No, pero claro, porque es que esa inestabilidad es un gran negocio. Y en este caso hay que señalar que la gente poderosa económicamente de Haití, ¿verdad? Que yo creo que no llegan a 10. La oligarquía. La oligarquía, es que para que haya oligarquía tiene que haber Estado, ¿verdad? Vamos a cambiarle el nombre, la burguesía, los ricos dorados haitianos. Eso no es una especulación, es un hecho comprobado. ¿Quién lo ha dicho? Lo dijo Canadá. Inclusive Canadá tomó medidas contra algunos jefes de esa burguesía dorada haitiana, que entonces tienen el gravísimo problema de que se han dividido la territorialidad. O sea, cada uno de esos ricos tiene su banda, mantiene su banda, ¿verdad? Mantiene su banda. Y entonces, la territorialidad, el control territorial, que es un atributo del Estado, tampoco existe en Haití. El Estado no controla la territorialidad, como no tiene tampoco el monopolio legal de la violencia y como ha perdido todos los atributos del Estado. Cuando se dice que en Haití no hay Estado, no es simplemente un decir, es que en los hechos no lo hay. No lo hay. Entonces, esos ricos, yo te dije que los perjudicados es el pueblo haitiano, ¿verdad? Pero lo que nosotros no podemos ni debemos permitir, y eso se ha dicho de otra forma muchas veces, es que nosotros suframos también el decalabro total y la inexistencia del Estado haitiano. Por eso yo digo de una forma quizá desaprensiva, que a mí no me importa, me puede importar como estudioso, pero a mí no me importa lo que pasa en Haití. A mí lo que me importa es lo que pasa en la República Dominicana. Y entonces señalar que en una situación, y hay que decirlo, porque yo no creo en la neutralidad. Los que deben ser neutrales son los militares porque lo marca la Constitución, pero el ciudadano no. Solón decía hace 2000 años, uno de los padres de la democracia, que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate. Entonces, yo vuelvo y te repito que a mí lo que me preocupa, y tú lo insinuaste, ustedes lo insinuaron al principio, a mí lo que me preocupa es la postura del Estado dominicano. El tratamiento. Afrontar la situación, afrontar la situación dentro del marco de la ley. Porque ¿Es insuficiente el cierre de la frontera como medida de contrapeso? No, yo lo que creo que es
primero, es obligatorio. Y me voy a explicar por qué es obligatorio. El cierre. El cierre en esta circunstancia. Total. En el proemio de una intervención. Ah, de acuerdo. Es doctrina, eso es doctrina. Y usted quiere que le diga una cosa. Ya eso pasó. Cuando la primera intervención, digo, la primera no, cuando la intervención norteamericana, yo era supervisor del embargo en la frontera y viví los días, y por doctrina también, es más, yo pude indicar cuándo iba a ocurrir el día, no la hora, el día en que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque sobre el terreno vi los indicios que me enseñaron a mí en las escuelas norteamericanas de cuando eso pasa, cuando va a pasar un evento como ese. Y entonces, ahora yo creo que tu pregunta hay que marcarla en eso. Todo. La situación actual, yo no estoy hablando de la de hace, ahora. La situación hay que marcarla en el preámbulo de la intervención. Ahora, en ese preámbulo, que debe estar marcado por la eficiencia militar, cerrada ya la frontera, no se puede entonces admitir ningún argumento para que ocurran, que van a seguir ocurriendo los males que ocurre ahí. En la medida que los militares, bajo el mandato político, entonces tomen esa nueva postura del gobierno, que también yo le hablé de dos circunstancias. La otra circunstancia, ¿sabe cuál es? Desgraciadamente la política. Estamos en un tema electoral, o pre-campaña, como usted le quiera llamar. Ahora mismo creo que hay un congreso sobre la ley electoral en la Junta Central que están... Lo hubo, sí. Lo hubo. Bueno, el martes. Entonces, hay que marcarlo ahí, porque fíjate una cosa. Hay un detalle. Yo no sé si ustedes vieron, se fijaron en ese detalle. Claro que sí, porque ustedes lo comentaron también y yo lo oí. Hay una circunstancia con respecto a las encuestas, a las últimas encuestas, de cuyo nombre yo no quiero acordarme, determinadas, bueno, ¿verdad? Pero fíjese un detalle que marca la incorrección, por no decir la falacia de esas encuestas. ¿Ustedes creen, le pregunto yo a ustedes, invirtiendo los papeles? Una de ellas es Márquez Estrategia. No me hable de él. Yo estoy hablando de antes de ella. Ok. Que hay cuando se habla del tema haitiano, solo marcan que solo un 4 o un 5%, señores, de la población está preocupado por ese tema. ¿Ustedes creen que eso corresponde a la realidad? Y lo digo esto para marcar que es la otra circunstancia que te digo político, que es algo también que se ha comentado desde hace mucho tiempo, demasiado quizás, que el tema haitiano va a ser determinante en estas elecciones. Bueno, de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista comentó sobre la posibilidad de regularizar a una buena parte de los ciudadanos haitianos que se encuentran en el territorio nacional y criticó el previo plan de regularización en la medida en que entiende que no fue exitoso porque no se logró que tantos ciudadanos haitianos pudieran tener documentación. Esa es la parte envenenada y por eso ustedes son ambos tan buenos interlocutores y que yo iba a abordar ahora. Porque ya yo dije las dos circunstancias, ¿verdad? Para poder ver el cambio circunstancial que ha dado el gobierno con respecto a ese tema. Pero hay una esquizofrenia en el gobierno con relación a este tema porque el discurso del presidente Abinader es totalmente distinto. Exactamente. ¿Tú sabes por qué? Por lo que te estoy diciendo. Móntalo, encájalo en lo que yo te estoy diciendo. ¿Tú crees que esa medida, yo te dije que tenía dos razones? Una, la intervención, y ahí están metidos los organismos internacionales y el poder extranjero. Y el otro, entonces, fundamentalmente político, porque no es verdad lo que dicen esas encuestas. Entonces, ¿por qué tú te das cuenta de esa esquizofrenia? Porque es un cambio, alguien le ha llamado de 360 grados. Ahora, lo que tú has dicho me llama mucho la atención a mí, para no decirte que me enoja mucho. Porque muy bien, han aprovechado esta circunstancia, la circunstancia
de las dos, vamos a llamarle para ponerme de moda, las dos causales. Desde el principio siempre ha mantenido una postura muy clara en cuanto al tema haitiano. O sea, ¿quién? El gobierno desde el principio. El presidente. No, espérate un momento. Ya tú te estás metiendo en otra cosa. Ok. En otra cosa. Tú te estás metiendo en otra cosa. Porque a eso que tú dices, yo le llamo un doble discurso. Un doble discurso evidente. Es un doble discurso evidente. Es un doble discurso evidente. Inclusive, señores, el gobierno, hay por lo menos 7 funcionarios que son abiertamente pro-haitianos. Entonces, ¿a qué determinación que tú llamas? ¿Qué autodeterminación? Es más, yo te digo una cosa. Al principio, mientras el presidente dijo, exhibía en su discurso esa postura, yo lo apoyé. Ahora, después de 3 años, que vi que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, entonces yo no puedo apoyar, porque también hay un problema de subestimación, de subestimar. Yo creo que en ocasiones el presidente subestima la inteligencia de la gente, y no la inteligencia de Soto ni la de ustedes, sino de la gente común. La subestima porque la gente es más sabia de lo que tú y nosotros nos imaginamos. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que quería decirte, para no dejar Cabo Fuerte, ya yo le dije la circunstancia de que el canal hay que encajarlo en esa serie de medidas. En esa serie de medidas, porque el canal se ha dicho, y fíjate que tú lo mencionaste ahorita, sobre quién financia las bandas, pero yo te pregunto a ti, ¿y quién financia el canal? ¿Quién lo financia? No sé, dígame. No, el canal, entonces, como se ha dicho y se ha hecho aclaración que no es una obra estatal, oficial, sufragada por el Estado haitiano, que no existe, no tenían que decirlo, entonces hay que atribuirse a los que lo mantienen también, a los que mantienen las bandas, a los que mantienen bandas, que están tratando de crear las condiciones, ¿verdad?, para un proyecto isleño con la República Dominicana y que afecta a los intereses nacionales. Y que a mí me podría alegrar mucho el tema de la postura, del nuevo cambio de postura, que todos sabemos que es circunstancial, y te dije las dos causales. Ahora, eso tiene graves inconvenientes. ¿Por qué? Por lo que dijo Laura, por lo que mencionó Laura. Ahí hay un regalo envenenado, o sí, vamos a cerrar la frontera, ¿verdad? Pero entonces el señor canciller agrega que hay que cerrar la frontera. Yo te dije ya las causas, las que se dicen y las que no se dicen. Pero para regularizar, señores, y no hay antecedentes, para regularizar una migración ilegal haitiana desproporcionada que se está tragando los frutos de la democracia dominicana, lo que ha costado en 62 años mucho esfuerzo, sudor y lágrimas, para no decirte palabras, ¿verdad? Se está tragando la lucha por el 4%. ¿Usted se le olvidó la lucha por el 4%? Se le olvidó la lucha que presupuso el proceso de la seguridad social, el tema de nuestra democracia electoral. Todo eso se lo está tragando la migración ilegal haitiana. ¿En despecho de quién? ¿En despecho de Soto, de los nacionalistas? No, en despecho de los ciudadanos dominicanos, en el mercado de trabajo, en la seguridad ciudadana. ¿Y cómo tú vas? Esas matanzas, yo las llevo contabilizadas. Son, hasta el día de la fecha, notorias. 32 matanzas con los mismos perfiles de la matanza de Dajabón. Si eso no hubiese sido tan obvio los culpables, se dice precisamente que, no, eso no se sabe. Y se comenzó a decir así, si fueron dominicanos, si fueron... No, fueron haitianos. General, lamentablemente se nos acaba el tiempo, como siempre insuficiente para conversar con usted. Se nos quedó tema político, pero bueno, tratamos algunos Todo aspectos. Todo esto es político, claro. Bueno, partidarios. Claro. Gracias, general, por haber estado con nosotros y ojalá se repita pronto, porque definitivamente esta agenda tenemos que darle seguimiento de forma cuidadosa. Mientras tanto, despedimos al general José Miguel Soto Jiménez, presidente de Quinta República, así como miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Vamos de esta forma a despedirnos. Nos vemos aquí mismo mañana. Placer. Un placer es nuestro.